Náhuac. Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. Señores pasajeros, ha llegado el momento gastronómico del vuelo. Les ofreceremos consejos culinarios y exquisitas recetas. Tomen pluma y papel, pues la experiencia será de primera clase. Pues ya estamos de regreso en nuestra sección El Momento Gastronómico. Yo soy Paola Medina y ahora nos va a hablar sobre la gastronomía de Croacia y Tlaxcala Abril Zamudio. ¿Qué nos traes para hoy, Abril? Así es, Paola. Bueno, primero hablaremos acerca de la gastronomía de Croacia, el destino que tú nos hablaste en Mapa Náhuac. Bueno, empezaremos a hablar acerca de la influencia que tiene, que de hecho es una influencia mediterránea, viene de países como Grecia, Italia o España también, sobre todo en las áreas costeras. Uno de los principales ingredientes es el aceite de oliva y el buen vino en la mesa. Son de los dos ingredientes que no pueden faltar en la mesa croata. También los pescados y mariscos cocinados con arroz y un buen embutido de Dalmacia o Eslovenia. Además, se deben destacar un nombre que es conocido como Konova. ¿Y eso qué significa? Exactamente. Bueno, es el nombre que reciben las tascas de las ciudades donde podemos comer muy bien a buen precio bajo. Se puede decir que es como los mercaditos o los... Okay. Como aquí en México que tenemos, entonces así se le llaman a los allá en Croacia. Como las zonas sí, como mercados gastronómicos. Sí, exactamente, como los mercados gastronómicos. Entonces, bueno, en las 9 zonas geográficas que integran Croacia se encuentran influencias de toda centro de Europa y del Mediterráneo, teniendo una gran importancia las carnes, que en estos lares adquieren un sabor muy especial. Además es muy tradicional tomar aperitivos de una gran variedad y calidad, desde los embutidos más importantes, más simbólicos, como el kulen, que es una especie de salchicha seca con picante. También están los quesos de oveja, que son muy exquisitos en todo el país, pero en especial los naturales de Brac o de Pag. Esto se distingue porque es una isla de donde se nutren numerosos países con este manjar. Y bueno, no podemos olvidar que también el jamón de Dalmacia, magro y de dulce sabor, suelen ahumar los platillos. Bueno, la gastronomía ya habíamos dicho que tiene influencia de Grecia, de Italia y de España. ¿Cuáles son los ingredientes como más característicos? Bueno, los más populares que puedes aquí encontrar pueden ser, por ejemplo... Existen en casi en todas las regiones que es Croacia, pero como es natural, si las ciudades que visitamos se encuentran en la zona costera, no podemos abandonar estos lugares que el Mediterráneo otorga. Por ejemplo, uno de ellos es el porcolt, que de hecho es la receta que les traigo este día, que es un pez siluro guisado con una salsa de pimentón roja. Y bueno, podemos optar por un módico precio, depende de las zonas, por acompañarlo con algunas almejas, gambas de Adriático y otros pequeños manjares del mar. Bueno, ahora sí se viene la parte más interesante, que es la receta, así es que hay que tomar lápiz y papel, porque nos vas a decir los ingredientes y cómo se prepara el porcolt. Ok, bueno, los ingredientes que se necesitan es 1 kilo de carne de ternera, 50 gramos de manteca de cerdo, 3 cebollas, 2 papas, 2 tomates maduros, 1 pimiento rojo, 2 cucharadas de pimentón dulce, 1 cucharadita de pimentón picante, sal, pimienta, harina y 2 litros de agua o si no tienen agua, bueno, pueden optar por usar caldo de carne. Y bueno, el procedimiento es el siguiente para que tomen nota. El primer paso es, vamos a preparar la carne, debe de estar bien limpia de grasa y cortada en dados de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Después vamos a agregar un poco de sal, pimienta y harina ligeramente. Todo esto lo vamos a calentar primero
que le agregamos estos 3 ingredientes. Aparte vamos a calentar la manteca en una cazuela de fondo grueso. Después, cuando se derrita, vamos a añadir la carne y vamos a dejar dorar a fuego vivo unos minutos, removiendo para que se dore por igual todo. Después vamos a, con esta mezcla, conseguiremos sellar la carne y evitar que pierda muchos jugos. Después vamos a apartar la carne a una fuente para recoger los jugos de cocción que vaya soltando. Y en la misma grasa, en la cazuela que tenemos aparte la manteca, vamos a saltear las cebollas picadas en julianas finas, que son como el corte de las larguitas, a fuego moderado hasta que queden tiernas. Vamos a añadir los tomates pelados en trozos y en caldo o en agua. Calentamos y añadimos la carne, los jugos que haya soltado el pimentón dulce y el picante y el rojo en dados. Después todo esto lo vamos a llevar a ebullición, vamos a ponerle una tapa y lo vamos a dejar cocer a fuego lento aproximadamente 2 horas hasta que la carne quede muy tierna. A media cocción añadimos las papas peladas y las cortadas en dados gruesos, y con eso está nuestro platillo de Croacia. Pues muchas gracias, Abril, se nos antojó. Y bueno, tenemos aquí a nuestro sommelier Gabriel Linares, que nos va a ayudar a maridar estos platillos. Bueno, ahorita primero el pork de Croacia y más tarde pues uno de Tlaxcala, el guacamole. Gabriel, pues buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Super serias ya en esta segunda parte del programa, porque al principio yo la escuchaba que estaban todas felices y ahorita se pusieron bien serias. Oye, pues hablando del tema del maridaje, ya tenemos un rato hablando aquí en el programa acerca de lo que es o lo que significa. ¿Recuerdan ustedes un poco qué es el maridaje o dónde viene? ¿Cuál es la idea de este? Pues más o menos. La idea pues es resaltar, ¿no?, las características tanto del vino como del platillo. Exacto, eso es lo óptimo, ¿no? Que nosotros podamos encontrar las características o resaltar las características por parte del vino, pero también las características por parte del platillo como tal, que ninguno opaque al otro, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra maridaje? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De España? No, bueno, viene directamente del vocablo francés, que es el mariage, que es el casamiento, a ver si lo pronuncié bien por allá. Sí. Pero si no me corregirá. Muy bien, entonces, mariage. Entonces al final del día es esta parte del maridaje, que el maridaje al final del día es eso, ¿no? Un complemento, entre dos personalidades, ¿no? Y al final del día no es que una esté arriba de la otra, sino que simplemente sean un complemento y los dos ahí se sobrelleven. Entonces, siempre que pensemos en un tema de maridaje, hay que ver de qué manera ambos se pueden ayudar sin que se afecten, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de la receta, donde la consistencia de la carne, ¿ustedes qué creen que requiera como tal? Para que no se opaque el vino como tal. Porque, por ejemplo, tenemos aquí la parte de la ternera, ¿no? Entonces la ternera es como una carne un poco fuerte. Entonces, obviamente necesitamos un vino que tenga ciertas características del mismo nivel, es decir, que sea un vino estructurado, que a lo mejor tenga un tanino elevado, que tenga un paso por barrica normalmente de, no sé, unos 24 meses aproximadamente, para que pueda, obviamente, ser un buen complemento, ¿no? Y para esta opción tenemos la denominación de origen calificada Rioja. Ya en otras ocasiones les he platicado acerca de ella. Incluso Abril tuvo la oportunidad de ir a un evento donde explicaban, ¿no?, las características de estos vinos, y que hoy en día están tan preocupados por el tema de los jóvenes que se puedan acercar al tema del vino y quitarse como ese cliché, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí recomendaría un vino de crianza o reserva, ¿no? El crianza tiene alrededor de 2 años entre madera y botella, y el reserva alrededor de 3 años, ¿no? Es de la uva Tempranillo. Recordemos que la uva Tempranillo es una uva autóctona de España, obviamente de Rioja como tal. Entonces son vinos estructurados con un buen nivel de tanicidad, no agresivo, bien pulido como tal. Y es un vino que definitivamente puede aguantar un platillo como este, a pesar de que obviamente no sea español. Recordemos que no siempre tienes que maridar como el platillo con un vino de la misma región o del país, ¿no? Porque posiblemente a lo mejor el país ni siquiera produce vino. Sí, bueno, sí. ¿Qué opinan? Ya se me antojó. Lástima que no trajeron el platillo. Lástima que no trajimos el vino. Exacto.
Y bueno, Abril, ahora nos vas a platicar un poco sobre la gastronomía de Huamantla. Así es. Bueno, la comida tlaxcalteca, como la mayoría de la gastronomía de México, es mestiza. Sin embargo, la tlaxcalteca presenta una influencia altamente prehispánica. Se caracteriza principalmente por todas estas técnicas que estaban antes en nuestros antepasados, porque desde tiempos remotos en tierras tlaxcaltecas los elementos gastronómicos eran ejes en el arte culinario. Por ejemplo, uno de los principales fue el maíz y el maguey. De este último se produce el aguamiel, cuya fermentación produce el pulque y sus variantes de frutas llamados curados. Además, la variedad de platillos tlaxcaltecas consiste en una larga lista en náhuatl, como por ejemplo las tlatlapas, los xocoyoles, nopalaxitles. Después están los... todo trabalenguas. Sí, o sea, todos los nombres están en náhuatl. Entonces, muchos de nosotros pues ya no los conocemos, pero los más populares, por ejemplo, es el chilatole, el guachmole, que es la receta que les traigo, el texmole. Además están los escamoles, los tlacoyos, bueno, eso todo el mundo yo creo que los ubica, los guazontles y el huitlacoche. Estos como elementos exóticos están los insectos como un platillo tradicional, los gusanos de maguey blanco, los tecoles o chinicuiles y los chapulines, entre otros. O sea, de hecho, esta zona de Huamantla se distingue porque suelen comer mucho platillos con insectos, entonces... Se considera exótica, entonces. Exótica y pues prehispánica, porque pues nuestros antepasados comían todos estos insectos, entonces por toda la parte de nutrientes que conlleva, que conlleva. Y bueno, la cocina regional está dividida en tres. La primera es en el norte, cuyo eje es el maguey, la carne de borrego, envuelta y cocida en pencas del maguey, que es como el michote, que es la carne envuelta con la cutícula de las pencas, las flores del maguey y los palmitos o mamachtli, para que le dé un mejor sabor a la carne. La segunda región es la del sur, donde se ubican los tamales, los moles y las hierbas de campo. En Tlaxcala la comida puede ser de vida diaria, festiva o ritual, ya que la diaria no desmerece por su sencillez. La festiva atiende a los eventos sociales en las pequeñas poblaciones, como por ejemplo los bautizos, las bodas, funerales, entre muchísimas otras cosas. Y la tercera división de la cocina regional está en el centro de Tlaxcala. Como entrada están los tlacoyos de frijol, el ayocote o de haba, los escamoles, que son las larvas de hormiga, las quesadillas de huitlacoche, y no deben de perderse una sopa de milpa o de haba de nopales. También están las tlatlapas o la sopa tlaxcalteca, que es una de las más conocidas en esta región, ya que con el apetito abierto el pollo tocatlán, los michotes de carnero, también está la carne en pulque, el pipián de ajonjolí rojo y verde, acompañados de unas ricas tortillas a mano de maíz blanco o azul. Y como bebida, ¿con qué nos recomendarías o qué es lo más representativo de Tlaxcala? Bueno, por ejemplo, aquí en bebidas, y quizás Gabriel nos traiga algún vino, pero en este caso también, por ejemplo, lo pueden combinar con algún pulque o un curado de frutas. También es conocido aquí una bebida que se llama verde Tlaxcala. ¿De qué está hecha? ¿Con qué consiste? Pues ves que te comentaba que aquí era muy conocido el aguamiel. Entonces está a base de aguamiel, tiene vodka, hierbabuena y limón. Y para los que no consumen alcohol hay una opción optativa, porque hay también aguas frescas, atoles como el atole de amaranto, igual es uno de los más conocidos en esta región. También está el atole de masa o azul de arroz y el famoso chile atole. Y bueno, ya por último, a los que nos gusta lo dulce, ¿qué es? Sí. Lo dulce, y si les gustan los postres, bueno, aquí pueden degustar de unos buñuelos con requesón y miel, o los muéganos huamantlecos y los de Santa Ana, Chihuantepán. Los tlaxcaltecas que consumían mucho maíz o el atole martajado con azúcar. También están las alegrías de amaranto, las palenquetas de cacahuate, los dulces de pepita de calabaza o los tamales de piñón y el pan de fiesta de totolaca.
Oh, qué rico, pues. Sí, Se nos ya antojó. sé, está súper rico todo. Y bueno, la receta es la siguiente. Les voy a hablar acerca del guacamole. Esta receta es aproximadamente para 6 proporciones. Y bueno, lo primero es medio kilo de espinazo de chivo o de puerco, 350 gramos de guajes pequeños y limpios, 4 jitomates, 2 litros de agua, 3 cucharadas de aceite, 4 chiles serranos, un trozo de cebolla, unas poquitas ramitas de cilantro, ajo y sal. Y bueno, el procedimiento es muy sencillo, es más simple que el anterior, porque para preparar el guacamole solo hay que cocer el espinazo de puerco en 2 litros de agua con el ajo, la media cebolla y un poco de sal. Después vamos a freír los chiles serranos. En el mismo aceite vamos a freír los jitomates pero partidos. Vamos a moler ambos ingredientes. Y después vamos a freír la salsa, añadimos el cilantro y el caldo en el que se coció la carne. Después le vamos a incorporar la carne y al final vamos a moler los guajes con un poco de caldo frío y los agregamos a la carne hasta dejar hervir un poco y está listo. Pues ahí está la receta de guacamole. Muchas gracias, Abril. Y pues Gabriel Linares, a ver qué nos traes, con qué podemos maridar este platillo de Tlaxcala. Oye, para este guacamole. ¿Es guacamole o waxmole? No cómo se sé, pronuncia. Abril. Guacamole. 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 Bueno. Ya nos corrigió. Ok, muchas gracias. Aparte del tipo de, de las bebidas típicas del lugar, como habíamos comentado, no necesariamente tiene que ser a lo mejor con un pulque o algo así. Igual lo podemos probar, ¿por qué no? Se trata de esta parte de siempre degustar y descubrir los nuevos sabores y aromas y maridajes que puedas armar, ¿no? Pero definitivamente el tema del vino ha estado atado a nuestra historia desde hace muchos años, ¿no? Desde 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, cuando se traen las primeras vides a este continente, y entre ellas se encontraba la Tempranillo. ¿Y la Tempranillo de dónde dijimos que era? España. Claro, ¿no? De España. Entonces, obviamente pertenece también a la DOCA Rioja. Y comentan que Hernán Cortés fue el primer promotor del vino, del cultivo de la vid en México como tal, ya que esa aproximadamente empezó a ser cultivada como por 1524. Y se comenta que él decretó que por cada indio se plantaran 10 sarmientos de vides. Entonces al final del día se tenía obviamente una gran producción de vino, hasta que se llegó el momento que por parte de la corona española se pidió que se quemaran y se arrancaran todos los plantillos que habían de vino en México, porque el consumo del vino español obviamente había disminuido. Pero bueno, entonces, hablando de la denominación de origen calificada Rioja, es una denominación de origen, como ya lo dije, calificada desde 1991, fue la primera en serlo. Entonces esto te va a dar un tema de garantía, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo está hecho el vino, con qué uvas, etcétera. Entonces aquí con los vinos de Rioja siempre vas a tener la seguridad de que van a estar respaldados por un consejo regulador y por un tema de análisis químicos también en laboratorio. Entonces, que siempre que te especifiquen un cierto tiempo de crianza en barrica y en botella, van a estar 100% asegurados que así fue, porque al final del día están apegados, ¿no? No como en otras partes del mundo donde no tienen como tal un consejo regulador, o no tienen una denominación, o no tienen ciertas restricciones. Y bueno, pues, por decir algo, ¿no? Pues México, por ejemplo, ¿no? En México no tenemos como tal esto. Entonces, por ende, aquí Rioja te da como la seguridad. Y en Rioja puedes encontrar uvas como la Tempranillo, que ya la dije, la Garnacha, Mazuelo y Graciano. Entonces, para este platillo, ¿qué vino se les antojaría? Obviamente uno de Rioja, pero a lo mejor si tenemos ciertas opciones, crianza, reserva y gran reserva, donde el vino de crianza es obviamente un poco más tranquilo, más ligero, más frutal, y ya un gran reserva es más estructurado, más potente. ¿Cuál les gustaría? Creo que a mí el Gran Reserva. ¿El Gran Reserva? Sí, creo que sí. Que A mí, no yo sé. de crianza, yo me ¿Sí? iría por el crianza. Fíjate que yo me iría más con un reserva, ¿no? Porque el crianza se me hace como un poquito más joven, Ajá, más ligero, ¿no? Aquí tenemos 12 meses en madera, 12 meses en botella. Y es que como es carne de cerdo, luego Exacto. como que es grasosa o no sé, luego esas características les gana, ¿no? Al que sí es solo crianza, entonces como que no te los va a resaltar tanto como el reserva. Exacto. Yo, por ejemplo, también si es de chivo, también como que tendrás Sí. ahí, ¿no? Un poco. Pero igual sería cuestión de hacer la práctica y de ver cuál es el que más nos gusta, ¿no? Y a los que nos están escuchando, pues igual también pueden hacerlo
y ya que nos compartan su opinión. Y referente a la parte de Rioja, siempre nos tenemos como un poco complicados cuando quieren regalar un vino, no sabemos qué tipo de vino regalar a qué tipo de persona, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí Rioja nos llega a recomendar algo súper básico, ¿no? Los blancos puede ser para personas que apenas están comenzando a consumir vino en general. Y de la parte de los blancos tú puedes encontrar uvas como por ejemplo Viura, Malvasía, Garnacha, entre otras cepas, ¿no? Pero a lo mejor si quieres, se lo vas a regalar a una mujer un poco madura, pues podría ser un vino rosado, ¿no? Porque son más versátiles, tienen este toque del blanco, pero también tienen un poquito de personalidad del tinto, ¿no? Sin ser tan agresivos. Y si ya de ahí nos vamos a los tintos definitivos, pues podría ser un cosecha o un crianza, ¿no? A lo mejor para de 20, 25, 30 años, y a lo mejor ya un reserva como los 35, 40, y ya un gran reserva como de los 50, 60, ¿no? Estoy generalizando obviamente, pero me estoy refiriendo más que nada al tipo, o sea, reflejando el tema de guarda del vino en una persona, valga la redundancia. Ok, muchísimas gracias, Gabriel, por tus recomendaciones. Bueno, Abril, gracias, Gabriel. Y que nos habías dicho en un principio del programa que nos traías unos tips para cocinar mejor. Menciónanos brevemente, Abril, ¿cuáles serían? Bueno, si un platillo terminado resultó tener demasiada grasa, ¿cómo podemos eliminar el exceso? Vamos a envolver los cubos de hielo en unas servilletas y los vamos a pasar por la superficie del platillo. Ese es uno. Otro, antes de picar la cebolla, podemos dejarla en el congelador por 30 minutos, aunque este método solo es bueno si luego vamos a enfriarla o cocerla. No podemos usarla para la preparación de ensaladas. Y al rostizar un pollo entero, lo vamos a poner sobre la pechuga, ya que esta parte del ave tiene la mayor cantidad de carne y cuesta más que esté a la fuente del calor, es más fácil y rápido. Pues ahí están los tips para cocinar mejor. Muchísimas gracias, Abril. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, yo soy Paola Medina y regresamos a continuación con ¿qué hacemos el fin? Pero en este momento haremos una breve escala, ¿no es así, Cabina? Así es, Pao, es momento de hacer otra escala en nuestro vuelo para regresar, como dices, con las sugerencias para este fin de semana, y cerraremos el programa con la segunda parte de la entrevista en la sección del practicante con Irma Colunga. Les recuerdo que tenemos teléfono provisional en cabina, es el 2224-2199 y correo electrónico primeraclase@nahuac.mx. Son las 7 de la noche con 23 minutos. Mi nombre es Verónica Palavicini. Gracias por seguir volando con nosotros en Primera Clase. Estamos en Radio Nahuac 1670M. Amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención, por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.